Cada 1 de mayo, como hoy, los sindicatos denuncian las grietas del mercado laboral y las manifestaciones que recorren todo el país. En Málaga, coincidiendo con el arranque de la campaña electoral andaluza, los líderes de UGT y comisiones obreras, junto a la vicepresidenta Díaz, han exigido a la patronal que suba los salarios. Pero no se han quedado solo en lo estrictamente laboral. También han protestado contra los precios de la vivienda y contra la guerra. Un no a la guerra rotundo es lo que han traído aquí los sindicatos mayoritarios, comisiones obreras y UGT a la manifestación principal de este 1 de mayo, por los derechos humanos y por las consecuencias económicas que estas guerras tienen para los ciudadanos. Exigen también que el crecimiento económico del país y el crecimiento de los márgenes empresariales tengan consecuencias, se reflejen en el bolsillo de los ciudadanos. Por eso piden a los empresarios que suban los salarios y a los poderes públicos que solucionen el problema de la vivienda. Por eso han elegido Málaga, ciudad que ponen como ejemplo de cómo la proliferación de pisos turísticos está dificultando el acceso a una casa. Además, siguen pidiendo la reducción de la jornada, el control horario, la reforma del despido, el refuerzo de la negociación colectiva y el aumento de fondos para servicios públicos. Hoy sacamos músculo sindical. Reivindicar los derechos de los trabajadores, igualdad de condiciones, basta de temporalidades abusivas. Derechos, no trincheras, salarios, vivienda y democracia. Es su lema de este 1 de mayo, que clama también con un no a la guerra y contra la amenaza del contexto internacional. Hoy en día corremos el mayor riesgo de involución democrática y social que ha conocido Occidente desde las dictaduras militares del siglo XX. La otra trinchera a derribar, la pobreza laboral para llegar a fin de mes. El aumento de los salarios, de los convenios. UGT y comisiones obreras exigen repartir el beneficio empresarial. Más de un 13% de beneficios en el año 25 y eso lo tenemos que trasladar a los salarios. Señalan la especulación sobre la vivienda como el mayor problema, un derecho cada vez más caro. Para luchar para la juventud, que tengan casa. Con los sueldos que hay no tenga la posibilidad ni siquiera de alquilar un piso. Y junto a los sindicatos, la ministra de Trabajo, que quiere impulsar un mayor control horario. En España se hacen 2,5 millones de horas extraordinarias que no se pagan, que son irregulares. Los dos sindicatos mayoritarios han convocado más de un centenar de manifestaciones, como esta otra en Barcelona. ¡A la parcialidad! O las de Zaragoza, Las Palmas, A Coruña o Valencia. También los sindicatos minoritarios han salido a la calle en este 1 de mayo. Uso en Madrid ha reivindicado la calidad del empleo que se crea y ha denunciado la parcialidad y la temporalidad del mercado laboral. CGT, por su parte, reclama una jornada laboral de 30 horas y salarios dignos. En Bilbao, el sindicato ELA ha reafirmado el compromiso de lograr un salario mínimo de 1.500 euros. Tenemos más empleo, pero de peor calidad y reclamamos pues medidas concretas. Hay que volver a redactar esa reforma laboral que no ha conseguido los objetivos que perseguía. Y esto que están viendo es Estambul. La policía ha dispersado con gases lacrimógenos a los manifestantes y se han vivido momentos de muchísima tensión en lo que se suponía que iba a ser un día de fiesta y de reivindicación. También en Manila ha habido choques con la policía cuando la protesta ha llegado cerca de la Embajada de Estados Unidos para exigir el fin del conflicto en Oriente Medio. Los filipinos piden además mejores salarios, mejores condiciones laborales, bajo el lema "Aún nos tratan diferente". Miles de surcoreanos, esto es lo que estamos viendo en estos momentos, han salido a protestar a las calles de Seúl. Hoy se habla mucho de desigualdad salarial. Fíjense en este dato. Los directivos de las empresas españolas más grandes ganaron 98 veces el sueldo medio en 2025, por lo que un empleado con un sueldo medio tendría que trabajar prácticamente un siglo entero para ganar lo que uno de esos directivos percibe en un solo año. Es lo que denuncia Oxfam Intermón en este 1 de mayo. Los sindicatos reclaman la negociación colectiva para subir salarios, que ahora mismo está estancada. Los sindicatos mayoritarios reclaman a las patronales que se sienten a pactar el 6º acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, una guía que marca el camino para negociar los 4.000 convenios colectivos que regulan las condiciones laborales. Directamente contra el estancamiento salarial que están sufriendo prácticamente 11 millones
de personas trabajadoras. Para ello proponen una subida salarial de un 4% en los próximos 3 años, pero para sectores peor pagados, y esto es nuevo, el incremento podría alcanzar el 7%. Para todos piden una cláusula de revisión salarial de un 1,5% si la inflación supera lo pactado. Para subir los salarios al mismo tiempo que se mejora la rentabilidad de las empresas. La patronal quiere hablar sobre las bajas laborales. Recuerda que este tema ya se incluyó en el anterior acuerdo, pero asegura que los sindicatos no cumplieron. Habría que hablar de absentismo. Para sentarse, yo creo sinceramente que hay que volver a las mesas bipartitas a que hablemos, no ir al gobierno a que te lo den y lo que no te dan venir a las mesas. Precisamente UGT y comisiones obreras exigirán a los empresarios pactar la reducción de la jornada en el marco de la negociación colectiva, como ha pedido siempre la patronal. Jornada reivindicativa en España y en el mundo para celebrar este 1 de mayo. Esto es Turquía. Allí hay alrededor de 400 detenidos. Las concentraciones de apoyo no se permiten porque el gobierno islamista del presidente Erdogan prohibió la celebración de este día en el año 2013. En Grecia ha coincidido con una huelga general por la mejora de las condiciones laborales. También demostraciones de apoyo y manifestaciones desde Rusia hasta Filipinas, pasando por Sudáfrica. Israel ha interceptado una nueva flotilla que iba camino de Gaza. En ella viajan 175 activistas, entre ellos hay una treintena de españoles. Sánchez ya se ha pronunciado al respecto, acusa a Israel de volver a violar la legalidad internacional y Netanyahu dice que la flotilla buscaba sabotear el plan de paz de Trump. Era el momento en el que Israel interceptaba algunos de los barcos de la flotilla. Viajaban 175 personas de 33 nacionalidades. Hay 22 barcos detenidos. El resto continúa la travesía. Tras el arresto, manifestaciones en Atenas, Roma, Turquía y también en España para pedir la liberación de los activistas detenidos. Israel confirma que los trasladará a Grecia. Tengo amigas y compañeras que están ahora mismo secuestradas y en paradero desconocido por culpa del secuestro ilegal del Estado de Israel. La exalcaldesa de Barcelona viajaba en la primera flotilla. Estuvo retenida 4 días por el ejército de Israel. Esta vez el abordaje ha sido mucho más lejos de las costas de Gaza, cerca de Creta. Ha sido en aguas europeas, a las puertas de Grecia, donde el ejército israelí ha secuestrado esta misión humanitaria. Podemos exige al gobierno que actúe. Hay 30 españoles a bordo. El presidente ya ha condenado el arresto y asegura que se está haciendo todo lo necesario para proteger a los españoles retenidos. Exteriores ya ha convocado a la embajada israelí. Mientras tanto, Netanyahu acusa a los activistas de ser simpatizantes de Hamás, de no llevar ayuda humanitaria sino drogas y condones, y dice que tendrán que seguir viendo Gaza desde YouTube, como lo está haciendo el resto del mundo, porque Israel lleva desde 2023 sin dejar entrar a periodistas a la franja. De los que estaban dentro, los periodistas palestinos, más de 200 han sido asesinados. Radio Televisión Española, junto a otros medios internacionales, exige que sus informadores puedan entrar de forma independiente. Unos periodistas le preguntan a Milei si va a seguir apoyando a su jefe de gabinete acusado de corrupción. Le responde: los corruptos son ustedes. A la salida los llama chorros, ladrones. En su último tuit los llama basura inmunda y siempre bajo el hashtag no odiamos lo suficiente a los periodistas. La guerra de Javier Milei contra el periodismo argentino y en particular contra ellas, las periodistas, empezó antes incluso de ser presidente. ¡Sos una burra! Y que hablas de cosas que no sabés. También polemizó con otra entrevistadora de la BBC en 2024. En el lugar del mundo donde más podrido está el periodismo, donde más operador, donde más mentiroso existe, es en Argentina. Insultos y descalificativos en la misma línea que su amigo Trump, que acusa a otra periodista de vergonzosa por su pregunta. Porque las medidas contra la prensa se exportan y circulan por todo el mundo y se copian, sirve de inspiración en el continente americano. Hace una semana que el gobierno de Milei prohibió el acceso a los periodistas acreditados en la Casa Rosada alegando motivos de seguridad nacional, una medida sin precedentes aquí en Argentina. Fue probablemente su mejor promoción, Gregory Peck y Audrey Hepburn recorriendo Roma en Vespa, y encima a ella le dieron el Oscar. Un producto típicamente italiano que se ha ganado al público.
Era el año 46, salíamos de una guerra devastante y había un gran deseo de libertad. A su creador, un ingeniero aeronáutico, le pusieron estas condiciones. Si doveva stare seduto in Vespa. Tenías que ir sentado, la estructura te tenía que proteger el cuerpo y la moto debía ser muy simple, que pudieran manejar las mujeres. De hecho, el primer anuncio que se hizo fue este. Una parte trasera gruesa, cintura estrecha y un manillar como si tuviera antenas. ¿A qué les suena? Piaggio. Apenas la vede. Piaggio, el propietario, según la vio, dijo: parece una avispa, que en italiano se dice Vespa, y hoy este logo ha traspasado fronteras. Se han vendido 20 millones de unidades en todo el mundo y hoy sigue siendo un modelo de diseño y, claro, un orgullo para los italianos. Hoy en Roma lo que se lleva es pasear por las callejas empedradas en una Vespa con sidecar, pero en estos 80 años esa moto revolucionaria, ligera y estética no ha cambiado tanto. Y siguen tirando de ella en el cine. Luca, una de las últimas películas de Pixar, también cayó en la Vespa manía. You're making me blush.